Bueno, perdón, vamos a seguir con el tema errores de conectividad y de luz, no fue la luz. Este, hablamos entonces del manejo del dolor y pues siempre acaba con un manejo multidisciplinar. Pues, aquí estamos trabajando mm, ya de manera multidisciplinar y transdisciplinar. De hecho, hoy fue el jefe de las ingenierías o el director de las ingenierías para empezar con la parte de adaptación para unos pacientes. Y no necesariamente necesitamos saber todo nosotros, ¿eh? O sea, siempre tenemos que tomar en cuenta que hay personas que tienen otros expertices y que con base a ese expertise es necesario trabajar con ellos para poder hacer un trabajo óptimo con las personas amputadas. Am, Siempre que trabajemos con una persona amputada, debemos de tomar en cuenta que hay que incluir a más personas. Nosotros, pues si bien vamos a trabajar la mayor parte con ellos, eso no significa que nosotros vamos a hacer todo lo que el paciente necesita hacer. Nosotros no somos psicólogos, aunque de repente estamos escuchando a las personas, no somos psicólogos. Entonces, eh, hay que trabajarlos y hay que llevarlos en la medida de lo posible a un entorno integrativo. Y es cierto que vamos a buscar la colaboración de otros personales, de otros personales de la salud que puedan ayudar o abonar al trabajo inter y transdisciplinario de la rehabilitación amputados. La rehabilitación comienza a partir de que la persona es dada de alta y continúa a lo largo del tiempo durante el momento del de la adaptación protésica, cuando la adquiere, cuando rehabilita a través de la prótesis y cuando pues ya podemos decir que esta persona ya está de alta para ser integrado otra vez a la actividad. Por lo que debemos pensar siempre que la rehabilitación es activa, que va a implicar no solamente un proceso social, sino que debemos empoderar a la persona amputada para en su propia recuperación integral. ¿Qué debería de tener o qué debería contar este, la rehabilitación de las personas amputadas? En primer lugar, voy a poner aquí a la rehabilitación psicológica. Y digo en primer lugar porque lo primero que tenemos que buscar que la persona se rehabilite es un estado de ánimo y que lleve a cabo este proceso del duelo de manera óptima, de modo tal que una vez que la persona haya sufrido una situación logre recuperar la mayor parte de sus capacidades, pueda regresar a su entorno. Pero antes de que esto pase, el proceso de aceptación y de la pérdida es importante. Ah, hay que valorar al paciente, hay que valorarlo, hacer la típica valoración eh, fisioterapéutica, pero añadir elementos específicos de la rehabilitación, como lo son la valoración de la marcha, la valoración de las capacidades residuales, la valoración del dolor, mm, de la sensibilidad del miembro fantasma o del síntomas del miembro fantasma, etcétera. Y posterior, bueno, las etapas, la rehabilitación preprotésica y postprotésica. Aquí pues, va a ser todo lo que va a hacer antes de la prótesis y todo lo que va a hacer una vez que adquiere la prótesis. Insisto, todas las personas en algún momento deberían contar con una prótesis, no todos lo tienen.
Sin embargo, no porque no lo tenga, debemos de pensar que la persona en algún momento de la vida no lo tendrá. Entonces, es importante este elemento. Y ayudarlo a vencer todas las barreras arquitectónicas para que la integración de sus actividades de la vida diaria sea lo más natural posible. Y es esto que eh, salga de la cirugía, salga de la presión protésica y prácticamente regrese a realizar las actividades que ya realizaba antes de ser operado. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta como generalidades de la valoración de la... eh, pues tal cual, tomar en cuenta la anamnesis, ¿no? La anamnesis y sobre todo el origen de la amputación. ¿Qué condujo a una persona a ser amputada? Aquí en la imagen pues tenemos un muñón no funcional, aquí el muñón funcional. El muñón siempre tiene que estar cónico, siempre tiene que estar óptimo para la presión protegida. En la parte que tiene que ver con examen físico, pues cardiovascular, respiratorio, del miembro inferior o el miembro superior o del miembro residual, mm, y hacer bien una batería de pruebas que nos permitan puntuar el estado inicial del paciente. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que evaluar sobre todo aquí, por ejemplo, los del miembro inferior? ¿Qué hay que tomar en cuenta el muñón del miembro inferior? Tipo de cicatriz, nivel de amputación, diámetro, forma, temperatura, sensibilidad, qué tanta grasa quedó, el estado de la piel, sobre todo si hay infección. ¿Por qué el tipo de la piel? Digo, el tipo de cicatrización, porque la cicatrización va a ser fundamental para saber si la persona va a poder utilizar prótesis en algún momento de su vida o no, ya que este tipo de cicatrizaciones, al ser una gran cantidad de tejido, mm, pueden conducir a que se genere fibrosis, mucha fibrosis, mucha, mucha fibrosis. Segundo, nivel de amputación. ¿Qué quiere decir el nivel? O sea, ¿en dónde se encuentra? Si es transtibial, transradial, transhumeral, transfemoral, si es una desarticulación, si es sobre la línea de Chopa, la lisa, hay que evaluar el nivel de la amputación. Ejemplo, aquí te dejo unas medidas. Mm, Del muslo, mínimo 30 centímetros a partir del cáncer mayor, o sea que de aquí para acá 30 centímetros, para que pueda ser considerado una amputación óptima y funcional para el uso de la prótesis. En la pierna, a partir de la meseta tibial, de 12 a 15 centímetros, eh, de igual manera en el antebrazo y en el hombro, van en cuenta de 15 a 18 centímetros de nivel de amputación para que esto pueda ser funcional para el uso de la prótesis. En los diámetros, hay que evaluar los diámetros porque por la medición de los diámetros vamos a dar cuenta del grado de hipotonía o de hipertonía, generalmente son hipotónicos. Dato muy
importante, muy importante, o sea, muy importante, esto de aquí, que el muñón tiene que tener una forma cónica, cónica, porque la forma cónica va a ser la que ayude a sentarse bien sobre el socket a la hora de estar eh, adaptando el muñón para la prótesis. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que hay muñones de diferentes tipos de formas y de tamaños, entonces, ojito con eso, ¿sabes? ¿Cómo está vendado el muñón? Si lo vendes, si sabe vendarse. La temperatura, si está, generalmente cuando es un muñón muy caliente, es un muñón, y sobre todo que no tiene prótesis y que no está, y que solamente está vendado, es un muñón inflamado o doloroso. Aunque evaluemos el muñón, hay que palparlo sin miedo, pero con tacto. ¿Qué quiere decir esto? Intentamos identificar los puntos dolorosos, este, de tal manera que podamos ver cómo se encuentra el muñón y si esto va a generar complicaciones en las adaptaciones del trabajo. Otra cosa a considerar es la sensibilidad. Si está hipersensible o hiposensible, qué tanto tejido adiposo tiene el muñón y eh, si está infectado, hay que ver que el muñón esté cerrado, sobre todo en la pacientes con diabetes mellitus, el muñón siempre va a estar abierto o dura mucho en cerrar. Hay que valorar rango de movimiento. ¿Por qué? Porque el rango nos va a ayudar a determinar el grado de acortamiento. Sobre todo en muñones transfemorales, el patrón es un patrón flexor de cadera y esto acorta la extensión. Generalmente la respuesta de seguridad o la respuesta de protección del amputado de extremidad inferior es la flexión de la cadera. Al igual aquí, en la valoración muscular, hay que valorar tono y fuerza y el diámetro para tener una comparación. ¿Ah? Ahora, esos son los objetivos. Los subjetivos, vuelvo a decir, puntos dolorosos, dolor de miembro fantasma, tiempo, forma, duración, periodo, del dolor del miembro fantasma, de la sensación del miembro fantasma, o cualquier otro relacionado con manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en la extremidad inferior, vamos a encontrar lumbalgia. En la extremidad superior, dorsalgia o cervicalgia. Entonces hay que hacer bien el análisis. Am, Esto es la fase prequirúrgica, en la preprotésica. Ya en la parte protésica, una vez que lo tengan, hay que evaluarlo sin barras para valorar estabilidad. Dato importante, la estabilidad es fundamental para valorar la compensación de los segmentos. Eh,
de la mayoría de las personas amputadas puede haber una decisión lateral del pie. Entonces, en las partes preprotésicas hasta aquí, ¿no? Ok. Ya en las partes protésicas, ya una vez que lo tenga, ya valorar marcha, velocidad de la marcha, longitud del paso, equilibrio, estabilidad, y evaluar la marcha con las barras y con andadera. Ahora, en la parte preprotésica, hay que enseñar al paciente a deambular con bastones telescópicos o con muletas o con mm, andador. Importante, no hay que dejarlo inmóvil. Ahora, una vez que llegamos a ver qué tanta incapacidad o discapacidad va a manejar, acuérdense, una cosa es ser incapaz y otra cosa es estar discapacitado, ¿verdad? Entonces, identificando la discapacidad con la incapacidad, va a ser importante tomarlo en cuenta para saber qué recomendaciones o qué estrategias vamos a enfocar para poder romper con esas barreras. Y eh, lo que quiere a las pautas del tratamiento van a ser determinadas por el examen físico, pero de manera generalizada, vuelvo a ir aquí atrás, es rehabilitación preprotésica, protésica y postprotésica, ¿ok? Como lo decíamos acá atrás, aquí. Rehabilitación preprotésica, postquirúrgica, protésica y postprotésica, ¿ok? Entonces, aquí la fase prequirúrgica, que es la fase operatoria, esto cuando es un medio controlado, ¿eh? Quiere decir que el paciente no le queda de otra más que amputarlo, entonces tenemos tiempo para programarlo, tenemos tiempo para trabajar la parte de la asimilación y tenemos tiempo para mm, preparar las capacidades físicas para que una vez que se ampute esta persona, no sufra mm, el fenómeno del reposo prolongado, porque como lo he dicho, pues esto va a causar decepción en muchos aspectos. Entonces, cuando sea controlado, o sea, que tengamos, que ya la persona tenga una cita programada para cirugía antes de comenzar con todo el trabajo prequirúrgico, como todo protocolo prequirúrgico, ¿verdad? Secundario, muy importante, incluso en el proceso del modelado del muñón, en una amputación primaria, hay que tranquilizarlo, hay que tratar de que se mantenga sereno. Ok, ya tuviste el accidente, eh, explicarle que va a perder la extremidad y mantenerlo tranquilo, sereno, que no, que no porque lo vayan a amputar significa que ya se acabó la vida o se va a complicar. ¿Sí? Por eso vuelvo a insistir, como todo protocolo de rehabilitación quirúrgica, trabajo prequirúrgico, postquirúrgico. Entonces, la fase prequirúrgica, manejo del dolor,
aquí este sería, por ejemplo, un ejemplo de lo que tiene que manejar la prequirúrgica. ¿Sí? Um, a modo de disminuir el dolor, estabilizarlo y mantenerlo sereno, porque pues esto lo va a llevar a un proceso quirúrgico. ¿Ah? Y por ejemplo, te pongo el caso de TEL y de mm, interferenciales para el manejo del dolor. ¿Ok? Prequirúrgico. Ah, de igual manera, un ejemplo de la técnica galvánica descendente. Obviamente no lo vamos a poner aquí en los dedos, no, claro, lo ponemos más arriba, pero recuerda que es como una fase asistencial prequirúrgica, al igual que el drenaje linfático con bombeos y movimientos musculares. Entonces sería fase uno, fase 2, acá. Y la fase 3 pues el trabajo preprotésico, no sería fase 2, fase protésica y operatoria, que son las que nos ayudarían a y todo. Otra cosa que hay que trabajar en la fase eh, preprotésica o postoperatoria, y una vez que salió de la cirugía, ya que le modelaron el muñón, ya que lo dieron de alta y ya que está estable, vámonos a hacer terapia física, vámonos a hacer ejercicio, vámonos a conseguir la independencia personal. Decía un chavo que le dice, porque es que yo ya no sé cómo dejar de pensar que soy discapacitado. Y eso, que parece algo bien sencillo, es algo muy complejo. Que el paciente tiene que saber bien técnicas de autocuidado, aprenderse a mover sin la prótesis y sobre todo preparar el muñón para la prótesis, independientemente si la va a usar o no, el muñón tiene que estar bien modelado y esta etapa de la modelación, perdón, del muñón le corresponde única y exclusivamente a el terapeuta físico junto con el médico rehabilitador. ¿Ah? Ojo aquí. Y para modelar el muñón no hay otra cosa más que el vendaje. No existe fórmula mágica, no existe nada mm, que vaya a modelar el muñón como el vendaje. E insisto, esto de quién va a depender propiamente del fisioterapeuta y también enseñarle al paciente este autocuidado o esta técnica de vendaje para que él todos los días aprenda a vendar. Necesita aprender a vendar ya que, vuelvo a repetir, no porque eh, no vaya a usar prótesis, va a dejar de tener un muñón funcional. Un muñón funcional es un muñón que va a prevenir dolores de cabeza innecesarios relacionados al dolor, a la sensación y al miembro frontal.
ya que mm, un muñón mal formado en una persona diabética es dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Además de que es el que le va a dar la forma cónica, que va a ser un drenaje contentivo. De igual manera, el- los ejercicios para el muñón tienen que, de manera generalizada, tienen que fortalecer, porque al fortalecer su muñón, eh, pues va a aumentar el trofismo muscular y le va a dar la forma propia del muñón, va a mejorar la circulación periférica, eh, va a trabajar los aspectos relacionados a la sensibilidad y por tal motivo el vendaje del muñón es simplemente necesario junto con el ejercicio. Ya una vez que fortaleciendo el muñón o la extremidad inferior o la extremidad residual, debemos pensar en ir haciendo ejercicio progresivo, ¿va? Entonces, digo, estos son ejercicios básicos, estos ejercicios son um, el- los ejercicios preparados para que el paciente lo haga solo. Sin embargo, no todo el tiempo se va a quedar con ese ejercicio, ¿ok? Tiene que buscar hacer ejercicios progresivos de impacto y de carga para eh, favorecer el aspecto de la recuperación. Igualmente aquí en la fase preprotésica o postoperatoria, la desensibilización del muñón. Esto va enfocado a la desensibilización, ¿va? Um, Root sí para sensibilización, pero también para tonificación. Acuérdense que la Root es para tonificar, para regular el tono, ¿va? Mm, Hay que hacer ejercicios de percusión sobre el muñón. Mm, Percutir el muñón no significa que le vayamos a causar una molestia, no, al contrario. Va a ayudar a recuperar toda la fuerza y la sensibilización. Sobre todo en la mecanoterapia, entonces con polea y la rehabilitación cognitiva. Aquí sí de plano, perfecti. Perfecti para, sobre todo, generar conciencia motora, conciencia corporal, memoria de trabajo, trabajo selectivo, enfoque, concentración, reeducación, am, y reorganización del engrama motor, eh, para que esto a su vez am, reconfigure el esquema corporal. Um, de igual manera, el, dependiendo de las fases y el objetivo que vayamos trabajando, tenemos que trabajar por objetivos. Tenemos que pensar en la kinesiología o la kinesioterapia, trabajo activo, trabajos de colchoneta, terapia de espejo. Ya tenemos un espejillo ahí en la clínica, que vamos a estar utilizando para esta parte de las terapias de espejo. Dije, Feldenkrais para conciencia corporal y conciencia de movimiento y Kavak para la facilitación neuromuscular. ¿Ah? Bueno, voy a dejar hasta aquí. eh, y el tema de terapia de espejo lo grabo en otra sesión.
para que sea pura terapia de espejo. Y recordemos que estamos en fase pre y preprotésica. ¿Va? Ahí.